Hola a todos nuevamente. Vamos a una nueva sesión de termodinámica química y vamos a continuar con este gran capítulo de equilibrio de fases líquidas, y en particular vamos a continuar con la sesión anterior que tiene relación con el equilibrio entre una fase líquida y una fase gas poco soluble, el famoso equilibrio líquido-gas o ELG. En la clase anterior vimos cómo se trata, ¿no es cierto?, el caso de un equilibrio de una fase líquida con un gas poco soluble y la interpretación por medio de un símil de la ley de Raoult en el mundo ideal, que es la ley de Henry, que es aplicable para cuando tengo solutos en muy baja concentración y en particular cuando se trata de gases que están disueltos en muy baja proporción. Vimos también un ejemplo, ¿no es cierto?, para tener una claridad. Vimos cómo el dióxido de carbono se disuelve en agua, haciendo la similitud de una bebida gaseosa, en el cual llegamos a determinar que a condiciones de embotellamiento, 3 atmósferas, 3 bar y una temperatura ambiente, lográbamos una concentración de dióxido de carbono en el líquido bastante baja, pero es suficiente, ¿no es cierto?, para el objetivo que se busca. Pero hablábamos de concentraciones molares del orden de 0.00 y algo, ¿ya? Para que vean ustedes la magnitud, ¿no es cierto?, de estos gases poco solubles. Hoy vamos a trabajar con esta segunda parte que tiene que ver la influencia que tiene la presión y la temperatura sobre, en este caso, la constante de Henry. ¿Ya? Esto es un clásico en todas las propiedades termodinámicas, ver cómo la presión y la temperatura afectan. Para eso vamos a ir directamente al criterio de equilibrio, que en este caso, si tengo una fase gas que está en equilibrio con una fase líquida, entonces debo plantear el criterio de equilibrio en su versión más útil para nosotros, que es la igualdad de parciales del G parcial del compuesto I en la fase líquida debe ser igual al G parcial del compuesto I en la fase gas. Esto es idéntico a la igualdad de potenciales químicos, pero el G parcial es el que nos acomoda más a nosotros. Como la ley de Henry está diseñada en una base ideal, entonces vamos a recordar y dibujamos la burbuja del recuerdo, la expresión para el G parcial de un compuesto I de una mezcla ideal. Y eso era el G del compuesto puro más esta expresión que dependía de la composición. Por lo tanto, si escribo para ambos lados del criterio de equilibrio, lo que tengo es el G parcial del compuesto en la fase líquida será igual, el G parcial del compuesto en la fase líquida es igual al G del compuesto puro en estado líquido más RT logaritmo de X sub I, y en el caso de la fase gas será el G del compuesto puro pero en estado gas más RT el logaritmo de la composición, pero para diferenciar la composición líquida voy a utilizar Y. Lo que voy a hacer ahora es buscar la constante de Henry acá. Y para eso voy a recordar otra vez otra burbuja del recuerdo. Ayer, en la sesión anterior, vimos varias formas de visualizar la constante de Henry. Y en particular, vamos a utilizar esa donde estaba en función de la concentración. ¿Por qué? Porque aquí aparece concentración y lo otro es energía libre de Gibbs, que no aparecía en ninguna parte en las fórmulas de la ley de Henry. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula en la cual establece que la composición de la fase gas es la constante de Henry en base a concentración por la concentración de la fase líquida. Por lo tanto, de esta forma se desprende que la constante de Henry en base a concentración es I sub I partido por X sub I.
De esta forma me dice cómo debo arreglar esta expresión del criterio de equilibrio, y lo que voy a hacer en este caso es que el logaritmo de x lo voy a pasar acá, de tal forma de buscar la concentración, y este g lo pasaría al otro lado y me queda de la siguiente forma: el g puro en estado líquido menos el g puro en estado gas dividido en RT es igual al logaritmo de I sub i menos x, dividido en x sub i. Al pasar el logaritmo hacia la derecha, me queda una resta, una diferencia de logaritmo que se traduce en el logaritmo de la división. Y esto, de acuerdo a la expresión, es idéntico a la constante de Henry en base a composición. Por lo tanto, tengo una expresión de la constante de Henry en función de una propiedad termodinámica que es la energía libre de Gibbs. Y si quiero buscar la dependencia de la presión y la temperatura, obviamente que conectar la constante de Henry con una propiedad termodinámica como la energía libre de Gibbs es el camino. Porque sabemos que G sí depende de la presión y la temperatura. Veamos cómo realizamos esta conexión. Vamos a borrar acá. Vamos a reservar solo la última expresión. Y en primera instancia, vamos a reconstruir esto que se borró. En primera instancia, vamos a colocar una definición que es el cambio de una propiedad termodinámica debido a disolución. Y esto se define como el cambio de una propiedad termodinámica de un compuesto I, producto de disolución, lo vamos a ver como solución. Ustedes, yo creo que habrán visto, tal vez en termodinámica general, hablar del calor de solución o el delta H de solución. Bueno, en general podemos definir el cambio de una propiedad termodinámica de un compuesto puro, producto de la solución o la disolución, como la diferencia entre la propiedad del compuesto puro en el estado gas menos la propiedad del compuesto puro en el estado líquido. En base a esto, ¿no es cierto?, podemos decir que esta expresión que está acá se transforma en el delta G del compuesto I de solución. Pero observen que es líquido menos gas, por lo tanto es menos. Y esto me queda idéntico al logaritmo de la constante de Henry del mismo compuesto. De esa forma, tengo una expresión que relaciona directamente la constante de Henry con la energía libre de Gibbs del mismo compuesto. Esta es la constante de Henry de ese compuesto, el compuesto I, y esta es su cambio de energía libre de Gibbs, producto de la disolución. Con esto, ahora puedo hacer el nexo con la influencia de la presión y la temperatura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, recordemos, y vamos nuevamente con la burbuja del recuerdo, que tengo una relación fundamental que establece la conexión entre energía libre de Gibbs, presión y temperatura. Y eso es esta relación fundamental auxiliar que hemos trabajado en distintas oportunidades cuando vimos las propiedades residuales, cuando vimos las propiedades en exceso, y conecta, ¿no es cierto?, energía libre de Gibbs con volumen, con entalpía y la presión y la temperatura. En base a esto que está acá, uno puede reemplazar directamente y lo que me queda, ¿no es cierto?, es que la derivada, pero esto es como lo usamos con energía libre de Gibbs, aquí está en su estado más puro, ¿no es cierto? Esto, para asimilarlo a lo que tengo acá, basta con colocar, ¿no es cierto?, el delta G del compuesto I, el delta B y el delta H del compuesto I. Tal cual lo hicimos para exceso o como para residual, ¿ya? Si es válido para G, B y H, entonces tiene que también ser válida esta expresión para el delta G o el delta H. Por lo tanto, si reemplazo esto por la ecuación de acá, me queda menos la derivada del logaritmo de la constante de Henry en función de composición
es igual a lo que tengo acá, al delta V de solubilidad en dP menos el delta H de solubilidad RT cuadrado en dT. Y esto me genera inmediatamente la conexión matemática entre la constante de Henry, presión y temperatura. Y si quieren ver cómo queda expresada, vamos a borrar acá, reservan esa ecuación que es importante, y vamos a ver directamente acá, ¿no es cierto?, cómo queda la expresión de esta relación fundamental. Bueno, le vamos a sacar el signo menos que está acá, lo dejamos en más, por lo tanto esta me queda menos y este me queda más. Y de aquí se desprende que la derivada parcial del logaritmo de la constante de Henry respecto a la presión a temperatura constante debe ser igual a menos el delta volumétrico de solubilidad del mismo compuesto en RT. De igual forma, la derivada parcial de la constante, el logaritmo de la constante respecto a la temperatura a presión constante es igual al delta H de solubilidad o el delta H de solución del compuesto I RT cuadrado. Y aquí tienen, ¿no es cierto?, la conexión directa de cómo varía la constante de Henry con la presión y la temperatura. ¿Por qué? Si se dieron cuenta, en el ejemplo que desarrollamos, antes del ejemplo, en la sesión anterior, les di una tabla con valores de la constante de Henry para distintos gases. Pero esos valores eran a determinadas condiciones de presión y temperatura. Entonces, necesitamos ver ahora, ¿no es cierto?, cómo varía con la temperatura. Porque, en general, el fenómeno de disolución de gases en líquidos depende de la presión, que es como lo más lógico, ¿no es cierto? Mientras más presión yo ejerzo en el gas, tal cual lo vimos en el ejemplo de la gaseosa, mientras más presión, más gas voy a tener disuelto, y si yo alivio la presión, como cuando destapo la gaseosa, obviamente, ¿no es cierto?, se escapa gas, ¿no es cierto?, porque hay menos gas disuelto en el líquido. Pero la temperatura también tiene algo que decir, y eso creo que lo sabemos. Mientras más helada está la gaseosa, más gas va a estar absorbido, de tal forma que cuando ustedes abren la gaseosa suena menos. Sin embargo, en el otro extremo, cuando ustedes tienen una gaseosa muy caliente, a alta temperatura, es muy probable, si está sellada, si ustedes la abren, ¿no es cierto?, va a pasar, ¿no es cierto?, lo que ustedes saben, ¿no es cierto?, una pequeña explosión de burbujas debido a que el gas tiene muy poca solubilidad. Por lo tanto, la temperatura tiene algo que decir y eso está muy relacionado a esta ecuación que está acá. En cambio, el efecto del cambio de la constante con la presión en realidad no es relevante, dado que en sí, ¿no es cierto?, la constante de Henry está en función de la presión. Por lo tanto, lo que nos va a interesar ahora es el efecto de la temperatura. Y es aquí lo importante, donde la constante de Henry puedo determinar. Si conozco el delta H de solución, yo puedo determinar cómo varía la constante de Henry con la temperatura. ¿Y cómo puedo hacer eso? Entonces voy a colocar aquí, ¿no es cierto?, variación de la constante de Henry con la temperatura. Y esto obviamente a presión fija. Y eso lo puedo desprender directamente de acá. Si tengo la presión fija, entonces la derivada parcial se transforma en una derivada común y corriente y es igual al delta H de solubilidad en RT cuadrado. Por lo tanto, con esto yo puedo perfectamente, ¿no es cierto?, ahora determinar cómo va a variar la constante si conozco el delta H de solubilidad. Y para eso lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación para distintas temperaturas. Reservo la ecuación final
Y lo que voy a hacer es simplemente decir d logaritmo de la constante es igual el d logaritmo de t. Por lo tanto, si integro esto entre una temperatura de referencia de 0, generalmente 20-25 grados Celsius, y cualquier temperatura, esto me va a quedar el logaritmo de la constante a la temperatura T menos el logaritmo de la constante a la temperatura de referencia, que supuestamente lo conozco, muy probablemente lo pueda extraer de alguna tabla, es igual, y me aparece esta integral del delta H de solución desde T0 a T. Sí, conozco, ¿no es cierto?, el delta H de solubilidad, o si es constante, si considero que el delta H de solubilidad es constante, lo cual en general para rangos de temperatura moderados, esto es bastante efectivo, ¿ya? Temperatura delta de temperatura moderado. Hablamos de tal vez 50, 100 grados Celsius. El delta H de solución lo puedo considerar constante, por lo tanto sale de la integral y esto me queda el logaritmo de la constante a t es igual al logaritmo de la constante a t0, y al salir el delta H de solución de acá y la constante R también, esto me queda más el delta H de solución partido por R, factor de la integral de 1 partido por t cuadrado. Finalmente, al evaluar me queda 1 partido por t0 y 1 dividido en t. De esa forma, si ustedes conocen el valor de la constante de equilibrio a una condición estándar, muy probablemente extraída de tablas, y conocen el delta H de solubilidad del compuesto, por ejemplo, del dióxido de carbono o del oxígeno, ustedes pueden determinar cómo será la constante de Henry a esa otra temperatura.